Amén. Pues, Éxodo 15, versículo 17. ¿Lo tienen? Amén. Dice amén. Nos ponemos de pie, en reverencia a la palabra. Pues Éxodo 15, 17 dice así. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada. Oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre, jamás. Porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los hijos de Israel anduvieron por el medio del mar, sobre tierra seca. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Padre amado. Te pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, Señor Jesús, que pongas tu palabra en mi boca, Señor, que nos hables por medio, Señor, de tu palabra. Te pido, Padre Santo, que nos enseñes, Señor, y nos hables de lo que quieres que hagamos, Señor, para esta noche, para este año, Padre Santo. También te pedimos por las peticiones, Padre, que están en esta casa, Señor, y las peticiones, Padre Santo, que han sido enviadas, Señor, por el internet, Padre, que tú seas contestando las peticiones en el nombre de Jesús. Amén. Maravilloso Dios. En este pasaje, hermano, sabemos que Dios sacó a Egipto, a Israel de Egipto. Dios saca a Israel de la esclavitud que estaba en Egipto y lo saca para que sea un pueblo apartado por Dios, para que sea un pueblo de Dios, como a nosotros nos ha sacado del mundo. Bueno, estamos en el mundo físico todavía, pero ha sacado nuestras vidas del mundo y está sacando poco a poco el mundo de nuestros corazones. Amén. Eso es lo más difícil. Más fácil fue sacar a Israel de Egipto, pero lo más difícil fue sacar a Egipto de los corazones de los israelitas. Maravilloso. Porque siempre se recordaban de Egipto, Egipto es el mundo. Siempre se recordaban de la vida pasada, de los tantos ajos que se comían, ¿verdad? Cebollas. Decían, es que ya teníamos ajos y cebollas, ¿verdad? Y con eso comíamos. Pero ellos no se daban cuenta que eso lo tenían por causa de la esclavitud. Amén. Porque aunque era un alivio, ¿verdad? Tener comida, ¿verdad? Eso es, obviamente es algo cierto. Pero no sabían el precio que estaban pagando para recibir eso, la esclavitud. Maravilloso. Y entonces Israel sale de Egipto por mano de Dios, siendo guiados por Moisés, y los empieza a llevar por el desierto. Y ahí es donde empieza, ¿verdad?, la verdadera historia, lo más tremendo de la historia del pasaje de Éxodo. Cuando empiezan ellos a murmurar, empiezan ellos a hablar mal en contra de Dios y en contra de Moisés. Hablan mal de Aarón, hablan mal de Moisés, hablan mal de Dios. Que así es la gente. Usted hace algo bueno y la gente no le va a gustar y va a hablar mal de usted. Usted hace algo malo y igual tantito, ¿verdad? Igual o peor. Van a hablar mal de este pecador. Está pecando. No viene a la iglesia. Y si viene a la iglesia, habla mal porque viene a la iglesia. Y si no viene, porque no viene a la iglesia. Nunca se les entiende a la gente. Si se viste de una forma, lo critican, y si se viste de otra forma, lo critican. Siempre va a ser así la cosa. Por eso, yo he entendido que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos
en Él solamente. No en los que van a un lado. Amén. Orar por todos, obviamente, amar a los hermanos, orar por los hermanos, orar por los compañeros, por la familia, por todos, y amarlos, pero no poner nuestra mirada en ellos, Amén. porque Dios es el que llama, Dios es el que santifica, Dios es el que obra en nuestros corazones. Amén. Y mire que después de este pasaje, no lo vamos a leer, pero después de este pasaje, que Dios hizo una gran hazaña, ¿verdad?, de abrir el mar y pasaron ellos por el medio del mar. Después de esto, dice que empezaron a caminar, y ahorita vamos a revisar este pasaje. Empezaron a caminar, y dice que caminaron 3 días, y no encontraban agua, 3 días. Le aseguro que si alguien deja de tomar agua 3 días, lo va a sentir, ¿verdad? Porque el agua es esencial para la vida. Y no caminaron 3 días y no encontraban agua, y buscaban agua y no la encontraban. Y entonces, esa amargura que dice que ellos recibieron, empezaron a criticar a Dios, a Moisés, hablaron mal de Dios, hablaron mal de Moisés, porque así es la cosa. Muchas veces los chismes, las críticas, nacen de un corazón amargo, de un corazón amargado. Siempre, no siempre, ¿verdad?, pero muchas veces, la persona que critica a otro, que habla mal de otro, es porque tiene amargura en su corazón. Así que hoy, ¿verdad?, es un buen momento y es un buen día para reflexionar en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Será que tengo amargura en mi mente, en mi corazón? Y si la tenemos, hay que sacarla de nuestra vida. Pero hoy no vengo a criticarlo, a hablar mal de usted. Vengo a enseñarle algo que yo aprendí el día de hoy, que creo que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas si lo ponemos por obra. Amén. Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es bendita. Amén. La palabra de Dios es grande. Pero cuando la ponemos por obra, cuando la hacemos, nos bendice. Bendice nuestra vida, nuestro corazón. Amén. Y de nada sirve tener un libro ahí, ¿verdad?, en la casa, en la mesa, en el carro, donde sea que ponga su Biblia, o tener una aplicación en el teléfono donde lee la Biblia. De nada sirve si nunca lo leemos. Lo importante es que leamos la palabra, porque la palabra es como un pan que se tiene que comer. Amén. Entonces, hermanos, aquí miramos que dice el versículo que leímos, después de que Dios hizo una gran hazaña, dice: tú los traerás y los plantarás en el monte de Toledo. Estamos hablando de que Dios al pueblo de Israel está hablando, pero porque ese es un canto, es un cántico de Moisés. Pero si tomamos esta palabra para nosotros, y ya no pensamos, ese es el canto de Moisés para Israel, sino que es para nosotros. Dice: tú los traerás. Primero Dios te trajo, primero Dios te va a traer. Y muchos ya estamos aquí, ya Dios nos ha traído. Y no estoy hablando de la iglesia en específica, el lugar, el templo, el lugar físico. Amén. Sino que Dios ya nos ha traído a su presencia, ya nos ha traído al Evangelio, ya nos ha traído a la comunión con Él. Amén. Y bueno, ya pasamos el primer paso. Pero el segundo dice, y eso es lo que me quiero enfocar, que dice que Él los plantará en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada. Miren, no sé si entiende el pasaje, pero ahí dice: el lugar que has hecho para tu morada, donde Dios
anduvo viendo y dijo, el Señor andaba viendo y andaba caminando y decía, bueno, ¿dónde voy a hacer mi morada? ¿Dónde voy a hacer mi casa? Eso es una morada, la casa, ¿verdad? ¿Dónde voy a hacer mi casa? Y anduvo caminando y viendo. Él dijo, este lugar me gusta. Y ahí donde Dios, yo se lo estoy poniendo de esta forma, ¿verdad? Como una forma literal, ¿verdad? Y dice, ahí donde Dios dijo, ahí voy a hacer mi casa. Dice, el lugar que has hecho para tu morada, o sea, la casa de Dios. Y no piense, como le digo, en la casa, el templo, el edificio. Dice que ahí es donde Dios nos quiere plantar. En el monte de la heredad. En el monte, dice, de tu heredad. La mayoría de nosotros, ¿verdad?, que somos adultos, tenemos hijos. Y es el deseo, yo creo que es el deseo, porque es mi deseo, yo creo que el de usted también, de todo padre, de toda madre, de dejarle una heredad a sus hijos. Amén. Y no necesariamente algo material, puede ser algo material, ¿verdad? Pero puede ser también algo espiritual, o hay muchas, algo moral. Pero yo creo que todo padre quisiera dejarle una heredad a sus hijos. Ahora, si nosotros queremos dejarle una heredad a nuestros hijos, ¿cuánto no más Dios? Que dice que nos quiere plantar en el monte de la heredad de Dios, de su heredad. El monte de tu heredad. Mira, ahí donde Dios tiene su herencia, ahí donde Dios tiene su tesoro, ahí es donde Dios nos quiere plantar. Dios no te quiere plantar en el valle, hermano, en el valle, iba a decir el valle, no, en el valle de la desesperación. Dios no te quiere plantar en el valle, ¿verdad?, de la soledad. Dios te quiere plantar en el monte de su heredad. Amén. Dios te quiere, hermano, plantar. Y sabe que plantar no es ponerte y quitarte, ponerte o lanzarte y después quitarte. Plantar es poner y dejarte ahí permanentemente. Amén. Cuando usted planta un árbol, usted busca un lugar en su casa, un buen lugar donde no le vaya a estorbar, donde le vaya a dar sombra, yo que sé, si son de frutas, de sombra, yo que sé. Usted busca un buen lugar para poner su árbol, o para poner sus flores, para poner su jardín. Busca un lugar donde le pegue el sol, ¿verdad? No lo pone al frente de la casa porque luego le van a robar los tomates y los pepinos. Lo pone allá atrás, ¿verdad? En un lugar donde usted solo tenga mano para ese jardín. O las flores, ¿verdad?, se ponen al frente para que la gente las mire y mira qué bonitas. Mira esa hermana, ese hermano, qué bonitas flores puso, ¿verdad? Y la gente las mira. Usted planifica y mira dónde va a plantar sus plantas, sus árboles. Y así Dios buscó un lugar para poner su casa, sobre su morada, dice aquí. Escogió un lugar y en ese lugar nos quiere plantar a nosotros. Amén. En el monte de su heredad. Mire que no le está diciendo Dios, te voy a plantar ahí donde te voy a dejar un carro que a veces arranca y a veces no. Porque la heredad de Dios es más grandiosa que eso. Amén. Pero plantar, hermanos, significa permanecer, Amén. arraigarse Amén. a la presencia de Dios, permanecer por siempre en la presencia de Dios. Amén. Ahora, quiero ir a un pasaje de Génesis. Capítulo 20, perdón. Voy a leer esto y después vamos a leer otro y después vamos a revisar esto. Génesis 20.
historia, me gustaría leérsela, pero no la vamos a leer. Aquí habla cuando llegó Abraham con su esposa, su familia, a tierras de Abimelech, y entonces él se la robó, ¿verdad?, por un tiempo, porque le dijo que era su hermana, y después se la regresó. Usted puede leer toda la historia. Y entonces, después de eso, dice, quiero leer el versículo 10, vamos a leer el versículo 10. Lo quería leer más, pero por causa del tiempo. Y Abimelech añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, me matarán por causa de mi mujer. Eso es lo que pasó al final. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, vino a ser mi mujer. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella: este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Entonces Abimelech, mire lo que dice, tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara. Dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Mire, llegó Abraham y andaba buscando un lugar donde habitar, y encontró ese grupo de gente y dijo: aquí no hay temor de Dios. Entonces por eso hicieron esta trama, ¿verdad? Y también lo hizo en Egipto. Y dice que en cualquier lugar que iban hacían esto. Y entonces al final dice que le dio siervos, que le dio ovejas, que le dio todo, ¿verdad? Y le dijo: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Le dio paso abierto, ¿verdad? Ve para donde quieras. Y el 16, y a Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. Y aquí es tu vindicación delante de todos los que están contigo. Y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech porque se había enfermado, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Bueno, entonces, hermanos, cuando está Abraham en esta situación con su esposa, dice que Dios cerró, dice, completamente toda la matriz. No hubo fructificación, no hubo procreación. Porque dice que el Señor cerró todas las matrices. Amén. Por causa, dice, de Sara, mujer de Abraham. Entonces, cuando Abraham ora por este hombre, entonces Dios lo sana, y sana a sus siervos, sana a los siervos, hace sanidad, y empieza otra vez a abrir las matrices y a procrearse la gente. Pero lo interesante es que aunque Abraham obró mal, en cierta forma, Dios se mantuvo con él. Dios estuvo con él. Dios lo escuchó cuando oró. Y aún cuando Abimelech se robó a su esposa, Dios cuidó a Abraham. Y por decirlo así, ¿verdad? Le estuvo ahí a un lado de él, apoyándolo. Y no dejó que él fuera perjudicado de más grande manera. Y podríamos leer todo el pasaje, pero no lo vamos a hacer. Entonces, hermanos, él está habitando en la tierra de Abimelech, y entonces pasa otra cosa. En el capítulo 21, voltea su página ahí en el 21, y esto es lo que quiero leer. Versículo 22. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech
con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo lo que haces. Mire, ellos entendieron que Dios estaba con Abraham. Abraham, cuando se robó a su esposa, las matrices se cerraron, se enfermaron todos, y después Dios sanó a todos, abrió las matrices, y entonces le dio ovejas, le dio ganado, y le dijo: mira, ahí vive donde quieras vivir. Y entonces le dice: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Miren, la importancia de esto, lo tremendo de esta situación es que Abimelech era un pueblo poderoso. No tenían temor de Dios, pero eran los gobernantes de esa tierra y estaban en liderazgo y tenían ganado, tenían ovejas. Y hacían lo que ellos querían. Lo miramos con Abraham. Miraron a una mujer, la tomaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían el poder de esa tierra. Pero cuando llega Abraham, un pastor de ovejas, y Dios está con él, y ellos lo reconocen. Entonces ahí es cuando Abimelech le dice a Abraham: tienes que hacer un pacto conmigo. ¿Por qué? Porque llegaste y eras pequeño. Tenías ovejas, tenías siervos, sí, pero eras pequeño a comparación mía. Pero le dice: pero yo sé que Dios está contigo. Y ahora tienes que hacer un pacto conmigo. ¿Sabes cómo es esto? Como lo que hacen el día de hoy, que yo estoy en contra de eso, pero lo hacen cuando la gente, no todo, ¿verdad? Yo espero que usted no lo haya hecho, pero cuando la gente, ¿verdad? La gente más que todo lo hace la gente de dinero. Cuando se van a casar, mucha gente está de moda el día de hoy a firmar un acuerdo, ¿verdad? A prenupcial, que dice: si nos divorciamos, no me vas a quitar mi dinero. Eso es lo que dicen. Es un contrato que firman antes de casarse, por si se divorcian, ¿verdad? Básicamente están diciendo que se van a divorciar, pero no necesariamente, ¿verdad? Firman ese contrato. ¿Por qué? Porque quizá uno de ellos dos tiene dinero y el otro no, o tiene más dinero uno y el otro tiene menos, y entonces el que tiene más dinero quiere proteger su dinero, ¿va? Su herencia, lo que sea, y por eso firman esos contratos. Y así Abimelech le dijo a Abraham: mira, tú estás creciendo, te estás haciendo poderoso, y ahora necesito que hagas un pacto conmigo para que, cuando dice que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia. Él estaba protegiendo a su casa, a su descendencia. Dice: sino que vas a obrar conforme a la bondad que yo te he mostrado. Él había sido bueno, aparte del suceso que pasó con la esposa de Abraham, aparte de eso, había sido bondadoso con Abraham. Le había dicho: mira, habita donde quieras vivir, ahí, si quieres allá, quédate allá, aquí, allá, donde quieras. Pero ahora le dice: sino que conforme a la bondad que te he mostrado. ¿Y por qué quiso hacer pacto con él? Porque sabía que Abraham estaba levantándose, que Dios lo estaba bendiciendo, que se estaba multiplicando, que su ganado se estaba multiplicando, que los siervos se estaban multiplicando. Y dice el 24: y Abraham dijo: yo lo juro. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado, porque ellos abrían pozos de agua y ellos se lo robaban, ¿verdad? Y Abimelech dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Y Abimelech dijo a Abraham: ¿qué significa estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano, para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Beerseba quiere decir pozo o pozo de agua de los 7, o del juramento, ¿verdad? Porque 7 es el número perfecto de Dios.
Hicieron pues un pacto en Berseba y se levantó Abimelech con Ficol, comandante de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Y Abraham, oiga lo que dice aquí, plantó un tamarisco en Berseba y ahí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Hizo un pacto con este hombre, con Abimelech, diciendo: no te vamos a perjudicar, porque estaban creciendo, estaban siendo bendecidos, estaban multiplicando. Él le dijo: no te vamos a perjudicar, ni a tu casa, ni a tu descendencia, y esta es la señal del pacto, las ovejas, mira, ese es el pacto que estamos haciendo. Pero después de eso dice que planta un tamarisco, un árbol, ¿verdad? Y si ustedes como yo antes pensaba que un tamarisco era un tamarindo, pero no, es un árbol diferente. Y estuve investigando, y mire, ya voy a cerrar la Biblia, yo ya lo veo que traen hambre, ¿verdad? Estuve investigando, y los tamariscos, si están en su tierra natal, que es en esta área del mundo, son de beneficio. Pero digamos que como todas las especies, ¿va?, que a veces las traen para otros estados, para otros países, para otros lugares, y son invasoras, ¿verdad? Que perjudican a la flora o a la fauna de la hábitat donde los ponen. Y es un peligro, aún aquí en Estados Unidos es un peligro de estos árboles que están invadiendo, porque la gente los ha traído para acá y los ha plantado. ¿Por qué razón? Ahora, en su hábitat natural, en este lado del mundo, donde estaban ellos, de Israel y todas esas áreas, ahí es endémica de esa área, así que es un beneficio para ellos. Pero este árbol tiene la característica, como ningún otro, de que absorbe, aparte de que tiene raíces muy profundas, y absorbe el agua, pero también absorbe la sal. Y absorbe la sal y después hace depósitos de sal. Y el exceso de sal también se puede salir por los poros de las hojas. Eso es lo que es el tamarisco. ¿Y por qué es importante? Porque yo le decía, cuando Dios quiere plantarnos en el monte de Soledad, y si miramos esa palabra plantar, no me recuerdo cuál es en hebreo, pero la primera vez que aparece esa palabra, y después lo vamos a estudiar, es cuando Dios planta un huerto en el Edén. La primera vez. Y la segunda vez, y esto es muy importante, pero después lo vamos a ver. La segunda vez es cuando Noé planta una viña después del diluvio. Y la tercera vez es cuando Abraham planta este tamarisco. En otras versiones dice que plantó un bosque, o sea, que parece ser que no era solo un árbol, sino que eran varios árboles. Entonces Dios, hermano, quiere plantarnos en el monte de la heredad de Dios, como dice. Pero usted tiene que ser como el tamarisco. Tiene que absorber el agua, porque el agua es la vida. El agua es lo que lo nutre. Pero también tiene que absorber la sal, como este árbol. Como le digo, la mayoría de los árboles no hacen eso, pero este sí lo hace. Entonces absorbe la sal. Por eso es que se lo ponen aquí en este país o en otros países. Es una especie invasora, porque le dejan sin comer a todos los otros árboles y los secan, porque quita todo el agua y toda la sal, los nutrientes. Entonces, hermano, este árbol saca y absorbe la sal y el agua. Y no solo lo consume él, sino que también hace depósitos de sal. Y la sal sale hasta por las hojas de ese árbol. Y hermano, la Biblia dice que nosotros somos la sal de este mundo. Amén. Que tenemos que ser la sal de este mundo. Que tenemos que ser ejemplo para el mundo. Amén. Y entonces,
Si Dios nos quiere plantar en el monte de la heredad, y Dios nos quiere bendecir, porque en el monte de la heredad no hay pobreza, no hay, como le decía, hay herencia en lo que hay. Yo voy a decir, hermano, herencia de dinero, también, pero también herencia espiritual, herencia de material, de espiritual, herencia en buena salud. Mire que Abraham, Dios estaba con él. Cuando alguien obraba mal con él, Dios salía a su favor. Abimelech le quitó la esposa, ¿verdad?, por un tiempo. Y Dios lo enfermó, y enfermó a todos en su casa, cerró las matrices. ¿Por qué? Porque Dios salió al favor de Abraham. Pero Dios no salía al favor de todos. Esa es la triste realidad, que la gente piensa y dice, es que Dios es bueno con todos, amén. La Biblia dice, el sol sale para los buenos y para los malos, pero no para todos. Dios obra a favor y sale a favor de todos, como lo hacía con Abraham, y como lo hacía con su pueblo. Y eso es lo que debemos entender, que el pueblo de Dios tenía un trato especial, no de la gente, no estamos hablando de una persona, de un pueblo o de la gente, no, estamos hablando de Dios. El pueblo de Dios tenía trato especial de Dios. Y la gente va a decir, pero es que ustedes son unos creídos y piensan que son mejor que los demás. No pensamos que somos mejores. Al contrario, la Biblia dice que tenemos que ver a los demás como mejores que nosotros, más grandes que nosotros. Amén. Pero sin embargo, si somos fieles a la palabra de Dios y no podemos quitarle un versículo y ponerle otro o cambiar un versículo, nos damos cuenta que el pueblo de Dios tiene favores especiales de Dios. Amén. El pueblo de Dios tiene trato especial de Dios. El pueblo de Dios, aún diga, hermano, pero es que yo tengo mi vecino que mira que buena gente, no cree en Dios, pero es una buena gente. Lo creo. Sí, sé que hay gente que es muy buena, pero la gente que es escogida por Dios, la gente que está en el Señor, y no lo digo en orgullo, o para que usted diga, bueno, hermano, ¿verdad?, ya me había fusilado con tanto ataque el domingo, ahora qué bueno que me avienta flores, ¿verdad? Usted tiene un trato especial de Dios. Amén. Tiene beneficios que otra gente no tiene. Amén. Cuando le hacen algo a usted, Dios sale a su favor, Amén. como lo hizo con Abraham. Y dice que enfermó a todos y cerró las matrices. ¿Bien? Los hizo infértiles, pero no permanentemente, sino mientras ellos estaban perjudicando a Abraham. Y después de eso, Abraham va y hace pacto con ese hombre, y este hombre mira al tiempo, hacia Abraham está creciendo mucho, Abraham está haciéndose grande y poderoso, tengo que cuidarme, y por eso hizo el pacto con Abraham. Así que, hermanos, seamos plantados en el monte de la heredad de Dios. Amén. Y sabe que heredad quiere decir que ahí hay herencia. O sea, Dios no lo está plantando usted en un lugar donde lo va a patear, ¿verdad?, y lo va a sacar afuera al frío. Lo está plantando y lo quiere plantar en un lugar donde hay herencia, Amén. donde hay bendición, donde hay prosperidad. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Porque tú, Señor, obras a favor nuestro, Señor. Maravilloso Dios. Cuando se levantan, Señor, nuestros enemigos, tú sales a pelear a favor de nosotros.